No se diga más por Top Latina 101.7 FM. Amigos, de vuelta en No se diga más a través de Top Latina 101.7. Les recordamos, para empezar esta segunda hora, que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. No se diga más radio en Instagram, No se diga más RD en Twitter. Además de seguir nuestras entrevistas tanto en YouTube como en Spotify, y si lo prefieren pueden contactarnos vía telefónica a través del 809-542-1017, 809-542-1017. Bueno, habiendo ya resuelto por el momento el conflicto entre Karina y Máximo, uno a favor de Piqué y sus hijos y otra a favor de la empoderada Shakira, vamos a empezar a hablar de un tema más relajado, ¿verdad? Un tema de hoy viernes, porque estoy seguro que a partir de las 9 de la mañana, cuando termine No se diga más, más de uno estará dirigiéndose a algún lugar donde podrá empezar a celebrar el fin de semana. Sino que lo diga la cara de Odette, que está ya preparada para eso. Yo tengo en mi cabeza la frase de Anthony Santos. Hoy se ve. Está temprano todavía, perdón. Perdón. Tan temprano y pensando en la fuerza. Ay, Dios mío. No. Pero bueno, nuestro invitado. No del pueblo. Ya. Nuestro invitado del día de hoy, vamos a darle la bienvenida para que empiece a brindarle algo de cultura, ¿verdad?, a la mente de Odette. O sea, no todo es la fuerza, no caballo blanco. No todo es caballo blanco. Hay otras bebidas que tienen mucho más nivel, Odette. No, pero no me lo diga a mí, eso es Máximo. Yo soy una tipa que bebo vino californiano y cositas. Héctor García Martínez, quien es un sommelier profesional. Bienvenido. Tiene años de experiencia. También ha ganado premios internacionales en esto que tiene que ver en este amplio mundo de la cultura del vino y de la enología. Bienvenido. Así es. Muchísimas gracias. De verdad, para mí un honor, un placer estar aquí con ustedes y nada, conversar un poquito de este fascinante mundo del vino. Y no se diga más, hablemos de vinos. Que hay muchos mitos en torno al vino, con el tema de que un vino bueno es el que cuesta más. ¿Cómo es esto? ¿Es esto cierto o el vino se ajusta al paladar de cada quien? ¿Cómo funciona esto? Bueno, qué bueno que me haces la pregunta, porque de hecho mucha gente entiende que los vinos son buenos por el precio que tienen y obviamente el precio no tiene absolutamente nada que ver. No me diga eso, hermano, porque mis regalos de diciembre se basaron en eso. Hiciste una buena inversión regalando vino, pero no necesariamente hay que invertir tanto. O sea, pude ahorrar. Pudiste ahorrar regalando calidad, que es lo importante. Uy. De hecho, con los vinos pasa como en el mundo en todas las cosas. Si nosotros hablamos de buen vino, hablamos de un producto que no necesariamente yo tengo que hacer una inversión tan alta como algunos productos muy comerciales, que para que yo tenga un producto de calidad. De hecho, hay muchos productores que hacen excelente producto sin necesidad de que nosotros tengamos que invertir un dinero importante. La calidad del vino no tiene que ver con el productor que la hace propiamente, sino tiene que ver mucho con la calidad de la uva, que es la materia prima que se utiliza. Entonces, la materia prima, siendo uva, en este caso no implica que porque la tiene Héctor, de hecho, va a ser mejor que si la tiene Máximo, si la tiene cualquiera de ustedes, ¿no? Quiero decir con esto que la calidad de los productos bebibles, no necesariamente de vino, no tiene absolutamente nada que ver con el precio que pueda tener. El precio tiene mucho que ver con el prestigio de cada productor, tiene mucho que ver con el envase donde viene el producto. De hecho, hay algunas botellas que son hechas a mano, todo esto se paga. Pero el líquido, la calidad del producto no implica el envase donde puede estar. Héctor, ¿cuál es la diferencia entre un sommelier, un enólogo y un catador de vinos? Bueno, un sommelier es una persona... Vamos a empezar por el enólogo, que es verdad que de ahí vivimos todos. El enólogo es la persona que hace los vinos. El enólogo, si hablamos de un restaurante, el enólogo sería el chef
que es quien prepara los platos. O sea, en el caso del ron sería como el maestro ronero. El maestro ronero, el maestro cervecero. Okay. Lo único que en el caso del vino es tan profundo o es mucho más profundo que en otras áreas. Si hablamos del vino, un enólogo es una persona, tiene que ser ingeniero agrónomo primero, y luego, como el expresidente que tuvimos, y luego, si hablamos de lo que tiene que hacer un enólogo, es, aparte de verificar el crecimiento de la planta, aparte de verificar que el terreno donde se cultiva la uva sea el adecuado, aparte de elegir el terreno adecuado, porque yo no puedo plantar uva cualquiera en un terreno X, porque las condiciones no están dadas para todos tipos de uva. Tiene también que ver que una vez que esa uva prospera, una vez que esa uva crece, pues obviamente la producción y elaboración del vino y las mezclas de uvas. Cuando hablo de mezclas de uvas, hablamos de variedades de uva. Existen más de 2.000 variedades o especies de uva. Wow, ¿verdad? Incluyendo la de Neiva. Incluyendo la de Neiva. Que de hecho, si hablamos de la de Neiva, estamos a veces pensando en la uva de Neiva, y la uva de Neiva es una uva para vino. Lo único que lastimosamente quizás no tenemos el expertise para poder hacer un gran producto de ella. O sea que, vamos a hacer un breve paréntesis allí y vamos a reintroducirnos en la política por un instante, porque eso me hace recordar el viaje que hizo el presidente Abinader a Argentina. Él firmó varios acuerdos con el presidente Fernández, y uno de los acuerdos a mí me llamó mucho la atención, porque dije, pero ven acá, y el acuerdo tenía que ver con que Argentina coloca a disposición de la República Dominicana a expertos en la producción de uva para vinos. Yo dije, pero ¿y eso a nosotros nos sirve de algo? Sí. O sea que eso puede ayudar entonces a esa producción que tenemos en Neiva. Por supuesto. De hecho, nosotros tenemos 32 variedades de uvas que trajeron desde Trujillo. Se trajo 32 variedades de uvas para verificar cuál se adaptaba al suelo, al clima, a las condiciones. Y de hecho, hay una variedad de uva que se llama Airén, aquí le dicen criolla, que es una uva que se utiliza en Francia para hacer vinos importantes. Wow. Sin embargo, aquí no ha dado los resultados que esperábamos, quizás por un tema de manejo más que de otra cosa. Y precisamente viajes como eso, pues obviamente funcionan siempre y cuando se traiga el personal idóneo para esto. Qué interesante sería tener un proyecto de desarrollo para poder tener viñedos en Neiva. Qué interesante sería eso. De hecho, en Ocoa se produce vino local. Pero es de manera privada. Sí, qué chulo sería que fuera un proyecto de gobierno, como se hace en Constanza para producir lechuga y cosas de ese tipo. Sí, de hecho, perdón que me vaya a meter en la política, como hablábamos. No, es culpa mía. No, pero igual entro, porque al final de cuentas todos somos políticos. Así es. Si hablamos de la motivación para la gente de Neiva hacer un buen vino, no es tal. ¿Por qué? Porque precisamente por la producción que tienen, que no es poca, es bastante lo que se produce en Neiva, lo que sucede es que previo a ellos producir ya está en venta, ya está vendido. Wow. ¿Por qué? Porque propiamente los gobiernos son los que sustentan eso y son los que compran para ciertas cosas. Entonces, no hay esa motivación de poder hacer un buen producto cuando tú ya de antemano lo tienes vendido. Claro. Creo que hace falta un poquito de esto. Ok, vamos a salirnos de la política de nuevo y vamos a lo que quiere escuchar la gente. Y voy a entrar a terminar de responder la pregunta. Enólogo es la persona que hace el vino. Catador es la persona que tiene la capacidad de poder degustar un producto y describir las características que tiene. No necesariamente de vino, puede ser un catador de café, puede ser un catador incluso de agua. Puede ser un catador propiamente de aceite de oliva. O sea, el catador es el que tiene la facultad de poder discernir cuando un vino tiene X o Y características. Y un sommelier es un experto, en teoría, ¿no? Un experto que tiene que ver con las tres funciones mezcladas, ¿no? Tiene que saber cómo se hace un vino,
tiene que ser un catador propiamente, tiene también que conocer todos los pormenores de la elaboración del producto hasta que se sirva en la copa. Y uno lo reconoce en el restaurante cuando viene con una cosita guindada aquí. ¿Un qué? Un tazón, así se llama. Un tazón. Un tazón. Héctor, por tu experiencia como sommelier, ¿qué te has dado cuenta que prefiere la gente en cuanto a vino? Por lo menos en República Dominicana, ¿qué es lo que más toman? ¿Un Cabernet, un Pinot Noir? ¿Qué prefieren? ¿Cómo? Perdón, ¿podrías repetir, por favor? Cojan ahí. No lo voy a repetir. Bueno, si hablamos de lo que le gusta al paladar universal, pero basándonos aquí en República Dominicana, la mayoría de gente prefiere vinos californianos, incluso Clásicos. para introducirse Los blend. los blend, que un blend no es más que una mezcla de uvas tintas, es lo que probablemente más se venda en el país, seguido de los vinos españoles. Los vinos españoles, La tanto Rioja o Ribera del Duero, son vinos muy, muy comerciales en el país. Ya va, pero faltó una pregunta antes de las sofisticadas de Karina, ¿verdad? ¿Qué prefiere la gente? ¿Vino tinto o vino blanco? Antes de entrar a las categorías. Vino tinto por mucho. Si hablamos de porcentaje, 8 tinto. Ok, y la gente sabe reconocer, antes de irnos a la pausa, y la vamos a dejar allí para que nos la respondas después. La gente sabe, o sea, el que prefiere vino blanco es porque sabe que eso va mejor con los pescados, por ejemplo, y el de vino tinto con las carnes. Viste que yo también sé algo. Ay. Pero eso nos lo vas a decir después de esta brevísima pausa en No Se Diga Más. Amigos, estamos de vuelta en No Se Diga Más a través de Top Latina 101.7. Seguimos contando con su audiencia. Sigan con nosotros. Recuerden nuestras redes sociales, No Se Diga Más Radio en Instagram y No Se Diga Más RD en Twitter. Y seguimos con nuestro amigo sommelier. Antes de la pausa le preguntaba si las personas, el público común, entiende claramente que o prefiere el vino tinto porque sabe que va más con las carnes y el vino blanco porque sabe que va más con los pescados, o es porque simplemente un tema de gusto, le gusta más uno que el otro. Bueno, mucha gente precisamente me pregunta sobre esto, cómo combinar los vinos, cómo maridarlo, que es la palabra correcta, ¿no? Maridaje no es más que la combinación de vinos y alimentos, o de bebidas y alimentos. En el caso de los vinos, la gente prefiere mucho utilizar tintos con carnes, sobre todo con carnes rojas, y es correcto. Prefiere utilizar blancos con pescados y mariscos. Sin embargo, no es que funcione 100% de esta manera. Se puede decir que es un mito hablar de blancos con carne, con pescados y mariscos solamente, y hablar de tinto con carnes rojas. ¿Por qué? Porque si hablamos de pescado y pensamos un poquito en atún, pensamos un poquito en salmón, ¿verdad? Cualquier pescado. Bueno, lleva tilapia, la tilapia no lleva maridaje. Déjense de eso. Y el arenque tampoco. La quitaron. No, ¿qué pasa? Si hablamos de esto, si Un hablamos pegado de Boca Chica, un vino blanco, ¿qué pasa, señor? Bueno, deberías utilizar una bebida efervescente, ¿verdad? Claro. Como una cervecita. Pero si hablamos entonces de esto, del pescado, cuando hablamos de salmón, cuando hablamos de atún, que son pescados con mucho sabor y pescados rojos. Y pescados rojos, lo ideal es utilizar un vino tinto, aún siendo pescado. Así. O sea que, ¿qué necesitas para maridar, para combinar? Bueno, que si tienes una comida que tiene grasa, pues necesitas acidez. Y la acidez lo tienen los blancos, también tienen los tintos. Pero si tienes, aparte de la acidez, tienes un sabor bastante intenso, como el salmón o como la carne roja propiamente, como un buen ribeye, como un buen churrasco. Claro, nunca viste encebollado. Señor, aquí aprendan de por Dios. Entonces tú necesitas un vino que tenga dos componentes. Uno es acidez para limpiar la grasa, y otro es un componente que se llama taninos. Los taninos son una sensación de manchosidad o de amargura que se percibe cuando probamos un vino tinto. Es necesario y es importantísimo que el vino tinto lo tenga, porque es lo que funciona para limpiar el paladar después de una carne o de una comida con mucho sabor. La última vez que yo fui con Máximo a un restaurante, Ay. yo veía... Eso fue ayer. Sí, él saca... Protégeme. Cuando nos preguntan qué queríamos tomar, yo veo que él saca así como un papelito del bolsillo, y resulta que es una especie de chivo que él tiene para tratar de hacer creer que él sabe de vino, pero no es así. O no sé si le pasa como a mí, que tengo mala memoria y yo no me acuerdo nunca de cuál fue el que probé y me gustó, y entonces yo siempre digo, ¿cuáles tiene?
Y cuando el sommelier o la persona que me atiende me dice este y este, yo pongo cara de que sé y digo tal. Por favor. Menciono uno de los tres, ¿verdad? Así creo que le está pasando a Máximo. Máximo, de hecho, ahorita escuchaba que le gusta uno que se llama Cheval Blanc. Una cosa. Pero tú lo dijiste muy fino, Héctor. O sea, tú lo dijiste. Una chiva blanca, yo, pero. No, de hecho, Caballo blanco. Un chiva blanca. de hecho lo hablamos a modo de jerga, pero hay un super vino llamado Chateau Cheval Blanc. Sí, pero le falta el francés. Chateau. ¿A ti te gusta el Cheval Blanc solo o el Chateau Cheval Blanc? No, completo, siempre completo. Sí. Como el payán. Sí, de hecho es uno de los vinos más caros que podemos conseguir en el mercado. Wow. De ahí viene el nombre del vino que conocemos. De ahí esa es una traducción. Es una traducción del caballo blanco. Mira. Mire, para los nuevos funcionarios, porque a veces me dan unos dolores de cabeza, estos nuevos funcionarios también, que agarran la copa por arriba, por el cuerpo, y tú hablabas del tanino. Sí. Entiendan que el calor de las manos hace que el tanino se le pierda al vino. ¿Por dónde se debe agarrar la copa? ¿Cuál es la forma correcta? Para que entiendan que, que también la llevan difícil. Bueno, son gente que salen de un barrio y lo llevan ahí a la casina y ese trastorno. Dios mío, Máximo. Bueno, explicando, describiendo una copa, ¿verdad? La copa tiene la base, encima de la base hay un tallito largo y tiene también, gracias, una producción completa. Tiene el tallo, tiene esto que sería la base, el tallo y el cáliz, que es como se llama el globo, ¿no? Lo ideal es agarrar la copa para lo que me están viendo, lo ideal es agarrar la copa es lo más lejos del globo posible. De manera tal que este calor que nosotros tenemos, 37 grados promedio, ¿no? Algunos están algo más calenturientos, pero pero 37 promedio, pues obviamente cuando agarramos la copa de manera incorrecta en el globo propiamente, alteramos la temperatura del producto. Y todos los vinos tienen temperatura ideal de servicio. Y eso aplica en ambos casos, en tintos y blancos, en todos. En todo. De hecho, peor en blanco porque el blanco debe servirse frío o más frío. ¿Cuál es la temperatura adecuada para antes de destapar una botella de vino? Porque no es lo mismo destapar un vino en Australia, en Francia, en Italia, que destaparlo con este calor que hace aquí propiamente. Sí, bueno, lo más importante es saber que en el vino no existe el descorchar la temperatura ambiente. Eso no es correcto cuando hablamos de un país como este. Si hablamos de Australia, si hablamos de un país que tiene frío, ¿verdad? Pues lo retiramos de la despesa y lo abrimos. ¿Por qué? Porque la temperatura va a estar correcta en el momento de servicio. Sin embargo, cuando hablamos de República Dominicana, lo ideal es que nosotros, dependiendo del vino, va a tener temperatura diferente de servicio. Si hablamos, por ejemplo, de un espumoso, digas un champán, un cava, un prosecco. Estamos hablando de que es lo más frío que se sirve. Pero lo más frío no vestida de novia como servimos la cerveza, sino que dentro de ese rango de temperatura va a ser desde 6 hasta 8 grados. Y luego entonces van los blancos, que se van a servir desde 10 hasta 12, 14 cuando más. Luego vas a tener rosado, que pueden estar desde 12 hasta 16. Y luego va a estar los tintos, que van a estar hasta 18 como tope. A propósito que mencionaste los espumosos, vamos a explicar a la gente la diferencia entre champán y cava, por ejemplo. Ok, bueno, un vino espumoso es un vino que tiene efervescencia, para los que no, las personas que nos oyen que no manejan el dato. Ese vino que tiene efervescencia va a tener nombre diferente dependiendo de dónde viene y dependiendo del método de elaboración. Si hablamos de champán que es el producto más importante de los espumosos, hecho en Francia, pero no solo hecho en Francia, sino hecho en una zona llamada, una región que lleva el mismo nombre. A esto le llamamos denominación de origen, que de hecho todas las etiquetas deben tenerlo. Debe decir de dónde viene el producto. Y a veces, ahorita hablábamos de Rioja, hablábamos de Ribera del Duero, esas son zonas productoras de vino que a la vez son denominaciones de origen. Entonces, es importante que un producto venga de una DO o una denominación de origen, porque eso nos garantiza la calidad del producto. Sin embargo, volviendo a champán sería el producto que se hace en Francia con 3 uvas diferentes mezcladas, o 3 vinos, y se mezclan luego.
y se hace con un método llamado método champenoise, que es una doble fermentación en la misma botella. Una normal y una en la botella antes de que salga. El cava, que de hecho mucha gente a veces que va no pidiendo... se dice la cava, Exacto. el cava. El cava es un producto que se hace en España en 5 zonas diferentes y con uvas diferentes champán. Y se hace con el mismo método de champán, pero allá se llama método tradicional. Si tengo que hablar de alguna diferencia gustativa, el cava va a ser más suave, más fácil de tomar, más ligero. El champán va a ser un producto con más potencia de sabor y más oxidado. Siempre champán. ¿Cómo almaceno los vinos en mi casa? ¿Cuál es el lugar idóneo para tenerlo? ¿La posición de la botella? ¿Cómo hacerlo? Bueno, si hablamos de almacenar, el lugar ideal para almacenarlo sería la cava, ¿verdad? Como dijimos, el cava es el espumoso, la cava es la nevera donde yo guardo los vinos. La cava es lo ideal para yo guardarlo. Hay cavas que pueden tener 2 temperaturas, 3 temperaturas para tú seccionar por color o por estilo de producto. Si no tengo una cava, lo ideal entonces es ponerlo en la nevera de la casa donde están los vegetales, la parte de abajo, y preferiblemente cubrirlo con algo para que la luz no afecte el producto de manera directa. Nunca guardarlo en el barcito de la casa, nunca guardarlo en la sala, a menos que tenga un espacio acondicionado. Ni al lado de la estufa. Mucho menos. Otros lo guardan en el armario, tampoco. O sea, lo ideal es guardarlo. No lo guardes en el armario. Sácalo, lo vino hoy mismo. No, lo que pasa es que tengo que esconderlo porque... Sácalo de ahí, quítelo de la despensa, porque realmente donde nosotros como seres humanos no estamos cómodos por un tema de temperatura, igual el vino. El vino es un ser vivo que evoluciona, que cambia. Y quienes no tenemos, por ejemplo, a mí se me dañó recientemente mi vinera. ¿Dónde tú me recomiendas guardar los vinos? No, regálalos, traes. O compra otra vinera, si ya tenías una. Que compre una más grande. Gracias. Si hablamos de dónde guardarlo, decíamos que abres la nevera de la casa, igual, lo colocas en la parte de abajo donde están los vegetales y preferiblemente cubrirlo con algo por el tema de los rayos ultravioleta que afectan el producto. En mi casa que me vaya limpiando la nevera, con todas esas cosas de que tienen a mitad, que para allá que van los vinos. Vamos a la pausa y volvemos. Amigos, continuamos en No Se Diga Más a través de Top Latina 101.7 y seguimos acompañados de nuestro invitado del día de hoy, Héctor García Martínez, sommelier profesional y reconocido en varias oportunidades como el mejor sommelier de República Dominicana. Héctor, para continuar con esta conversación que tenemos el día de hoy, una pregunta que creo que se la pueden estar haciendo muchas personas que nos escuchan. ¿El vino o con el vino funciona igual que con otras bebidas el tema del grado alcohólico? Es algo que se menciona mucho en el whisky, en la cerveza, en el ron, que ninguno sabe qué significa, ninguno sabe qué entiende, pero uno dice, sí, ese tiene 8 grados de alcohol, esta tiene 12 grados de alcohol. En el caso de los vinos, ¿funciona igual? Sí, claro, de hecho todos los vinos tienen normas en cuanto a establecer la cantidad de alcohol que tiene. De hecho, los vinos se pueden clasificar dependiendo del nivel de alcohol que tienen en vinos tranquilos, que serían, o lo que la gente llama comúnmente vino de mesa, que serían hasta 15 grados, y luego están los vinos fortificados, que son vinos que se le adiciona alcohol. La Force. Fortificado es un vino que se le adiciona alcohol en el proceso de la fermentación, con la intención de que tenga, en la mayoría de los casos, una cantidad de azúcar importante dentro del líquido y que tenga un alcohol elevado. Esto, no sé si han escuchado hablar de vinos de Oporto, que Oporto es un vino dulce de Portugal que es propiamente fortificado. Y pueden venir incluso hasta 43 variedades de uvas mezcladas en este producto. Wow. Y está por encima de 15 grados hasta 23 grados. O sea que sí tiene mucho que ver el tema del contenido alcohólico. Es porque cuando tienes un vino que tiene un contenido alcohólico alto, pues obviamente se percibe más cálido en boca, con más potencia de sabor. Y el alcohol potencializa los aromas. Héctor, usted participó como representante de la República Dominicana en un concurso mundial de sommeliers. ¿De qué va todo esto? O sea, ¿qué es lo que se hace en ese concurso? ¿Cómo se clasifican? ¿Cómo? Y ganaste, de hecho, por
te felicitamos, obtuviste un tercer lugar, que entre tantos, ya dirás la cantidad de personas, es un hito. Pero ¿cómo es este proceso del concurso? Un hito y no viso no. Bueno, ¿cómo es el proceso? Es un proceso tedioso, empezando por ahí. De hecho, para poder participar en un mundial tienes primero que haber ganado un concurso nacional. De hecho, nosotros ganamos el primer concurso de República Dominicana de sommelier que se hizo. Fue 2009. Ahí quedamos primer lugar, ya soy historia patria, pero ahí quedamos en primer lugar en República Dominicana y eso me dio la oportunidad de representar el país ante 26 países. Hay un menudo que invertir. Y cuando hablamos de cómo se hace el concurso, bueno, una vez que ganas el de acá, de República Dominicana, tienes la oportunidad de representarnos. Es como Miss Universo, ¿verdad? Tienes la oportunidad de representarnos, sin embargo, esa oportunidad no todos tienen la posibilidad de aprovecharla. Hemos sido representados ya 6, 7 veces diferentes en países propiamente diferentes, valga la redundancia. En mi caso, tuve la oportunidad de representar en el 2010 al país y aquí estábamos compitiendo con 26 países diferentes, productores de vinos, 25 de ellos. Wow. O sea que nosotros éramos el único país donde no se produce absolutamente nada en temas de vino. Y nada, nos dio la oportunidad precisamente de, en este concurso, ¿de qué se basa? Bueno, poner primero un examen teórico, unas 220 preguntas. Wow. Bueno, un examen de 7 hojas en 3 idiomas diferentes. Tú eliges un idioma, llenas todas las preguntas y esto te da el aval para pasar a una semifinal. Entonces ahí gracias a Dios pasamos a la semifinal, quedamos dentro de los primeros 5 que iban a competir por el primer lugar y dentro de estos 5 pues ganamos tercer lugar en este caso. Y estamos hablando de que quien ganó primer lugar es una persona, un sommelier que estaba representando el Reino Unido y estaba representando incluso varios países al mismo tiempo. El vino es una bebida muy que se ha popularizado últimamente en el país y en el mundo y es aparte del que es una bebida deliciosa, también es saludable, o así se conoce popularmente. Por ejemplo, yo personalmente me doy mi copita de vino en la noche con la cena por los antioxidantes que eso provee, sobre todo los antioxidantes. Y para relajarte y dormir mejor, inclusive. No, se duerme mejor después de 7 copas. Oye. No. Sí. Entonces, Héctor, me gustaría saber, tú como profesional, de esos beneficios de esta bebida. Bueno, el vino, qué bueno que lo toca, porque mucha gente asume el vino solamente como una bebida alcohólica y hablar de vino es más hablar de alimento que de bebida alcohólica. Wow. Y explico por qué. En una copa de vino de 2 dedos servida, sobre todo tinto, puede haber un sinnúmero de componentes que nos llevan más que hablar de alcohol, hablar de alimento. Resveratrol, componente importantísimo. Un componente importantísimo que ayuda a la circulación de la sangre y que ayuda a que la sangre sea mucho más fluida y que por ende la digestión sea mucho más placentera. Por eso mucha gente cuando come prefiere tener una copa de vino porque ayuda a ese proceso de la digestión. El vino tiene antioxidantes, el vino tiene resveratrol, el vino tiene vitamina del complejo B, vitamina C. Pero una farmacia el vino. Es de hecho un alimento propiamente. Saben. O sea, que consumir una copa de vino preferiblemente con los alimentos es ideal para conseguir cada uno de estos beneficios. Casi que Promesecal puede distribuir. Héctor, ¿hay alguna hora? Fíjate, Odette mencionaba que ella en las noches se toma su copita de vino. ¿Hay alguna hora en particular en la que caiga mejor tomarse un vino? A esta hora me imagino que no se puede, porque tú no trajiste nada para que nosotros probáramos, ¿verdad? Pero ¿hay alguna hora especial para tomar vino? Estos exámenes teóricos. Bueno, para la próxima lo grabamos. Sí. Es fuerte la teoría. Pero si hablamos de una hora, si tenemos que elegir una hora, bueno, pues según estudios que se han hecho, el cerebro, el cuerpo, está en su mejor condición para hacer una degustación de vino y para disfrutar las características a plenitud en horario de 11 de la mañana.
Ay, temprano empezamos. Es donde Lo dijo Héctor. Es donde, Lo el, dijo cerebro, Héctor, es donde el cerebro está más despierto, según este estudio que se ha Por hecho. favor, sácame eso en las redes. Desde las 11. Ponlo en la boca de Héctor para que no digan que somos nosotros. Desde ¿ok? las 11 de la mañana es el horario ideal. Ahora, el común denominador es que la gente consuma vino ya a partir de las 6, 7 de la noche, ¿no? Sin embargo, funciona perfectamente también para esto, disfrutarlo con la comida, disfrutarlo con la cena y poder disfrutar a plenitud de esta bebida tan saludable. Héctor, ¿qué es un vino? Este es el único que yo me acuerdo siempre. Tempranillo. Bueno, mucha gente me habla de tempranillo y confunde tempranillo. Tempranillo es un disminutivo de temprano, ¿verdad? Tempranillo. Es el que se bebe a las 8 de la mañana. Que se bebe tempranillo. y de hecho por esto hago el tema de disminutivo, porque tempranillo es una variedad de uva y mucha gente también lo asocia a un vino joven. El vino joven no tiene que ver con tempranillo. La tempranillo es simplemente la variedad de uva que se utiliza en gran medida en Rioja y Ribera del Duero en España. De hecho, es una uva propiamente de España. Héctor, para aquellos que queremos saber más, ¿dónde podemos contactarte, seguirte? Bueno, estoy en las redes, en cualquiera de las redes, sobre todo Instagram como @elSommelierRD. Ahí estamos para poder ayudar a cada uno de ustedes. ¿Cuál es el vino que tú compras y que tú tomas? ¡Ay! Espérate, difícil. vamos a poner atención. El Y vino dime que- de tinto y de blanco el para vino que tener las yo dos compro. opciones. Mira, yo soy de los sommelier que no toma. No. Borren toda la Bueno, ¿cuál es el que entrevista. tú Apaga la luz y recomiendas? vámonos. No, era un mal chiste. De hecho, cuando hablamos de vino, quizás no tenga uno preferido, pero si tengo que hablar de una variedad de uva, yo prefiero un Cabernet Sauvignon, yo prefiero un Tempranillo. Y si hablamos de un Tempranillo, hablamos de un vino de Ribera del Duero, sobre todo en este caso. Y si hablamos de un Cabernet Sauvignon, pues a pesar de que los franceses son los reyes en esta variedad de uva, yo prefiero un Cabernet Sauvignon de Estados Unidos, de Napa. Y si hablamos de un blanco, un blanco. hay una variedad de uva que a mí me gusta bastante, por versátil, que es Chardonnay y otra que se llama Albariño, cualquiera de estas dos. ¿Tú sabes cuál es el Albariño, peor me vino? gusta Albariño. A mí ¿Tú me sabes gusta cuál mucho es el Albariño. peor vino? ¿Cuál? Vino mi suegra. Ay, Máximo, esto lo está escuchando tu esposa, Máximo. Vamos a una pausa y volvemos enseguida con No se diga más. Amigos, seguimos en No se diga más a través de Top Latina. Ya se nos está yendo el tiempo, Héctor, y nos quedan muchísimos temas interesantes que hablar contigo. Pero quería contarte una anécdota para que lo liguemos con el tema del almacenamiento adecuado de los vinos, si es que tiene que ver con eso. En la semana pasada estuve en un espacio en la que 7 personas coincidieron en que un alto funcionario del gobierno le envió de obsequio una botella de vino a cada uno de ellos en diciembre. Y resulta que los 7 coincidieron en que su vino le llegó en malas condiciones. ¿Eso a qué se puede atribuir? ¿A que el funcionario lo regaló intencionalmente porque el vino estaba dañado? ¿O porque probablemente estuvo mal almacenado ese vino? ¿O lo compraron dañado? ¿A qué puede responder eso? Bueno, lo primero es felicitar al funcionario porque salió de 7 malos vinos. Pero si hablamos, no, ya, esto es, en serio, si hablamos de qué puede haber pasado, bueno, los vinos tienen temperaturas ideales para ser guardados, o sea que hay una cadena de frío que no debe romperse. Hay temperaturas a las que yo tengo que guardar mi vino que si la excedo o tanto hacia arriba como hacia abajo, pues daño el producto. ¿Qué pasa? Que si yo compro una caja de vino, es probable que en ese caso haya estado guardado en un espacio no correcto, no adecuado. Una temperatura que haya habido algunas fluctuaciones donde el producto es afectado directamente por él. ¿Cuál es la diferencia en el tema de botellas? Una pregunta que me manda el queridísimo Jesús Santana, quien está en sintonía y le saludamos. La diferencia en la botella, que algunos tienen por debajo una hendidura y otros son botellas planas. ¿En qué influye esto en la calidad del vino? Bueno, sí, de hecho mucha gente va a las tiendas verificando qué tan profundo es ese hueco de la botella. ¿En serio? Sí, asumiendo que mientras más profundo es el hueco, más calidad tiene el producto. Y obviamente no tiene absolutamente nada que ver. Así como hablábamos ahorita de que
el precio del vino no era lo que determinaba la calidad, tampoco el envase tiene que ver con la calidad del producto. O sea, que la botella sea plana o no, no implica que el producto sea bueno o no. Lo que sí vas a tener es que en productos con la hendidura más profunda, la botella tiene que ser más gruesa. Al ser más gruesa, pues detiene la entrada de rayos ultravioleta de manera más efectiva. Héctor, para finalizar, ¿cómo almacenar el vino? El vino tinto, por ejemplo, horizontal, vertical, ¿qué hacemos? Bueno, los vinos vienen tapados de 3 maneras. Corcho sintético, que es un corcho de silicón, corcho natural, que es alcornoque, que es un árbol, y tapa de rosca. Si hablamos de tapa de rosca y corcho sintético, puedes tenerlo guardado como guste. La posición no implica. ¿Por qué? Porque no tiene que estar en contacto el corcho con el líquido. De manera que el corcho natural, al ser un árbol, es necesario que el contacto del líquido esté con el corcho. ¿Por qué? Porque si dejas que el corcho esté sin contacto de oxígeno, sin humedecerse, no se expande. Al no expandirse, no sella bien el cuello de la botella y permite que salga el líquido o que entre oxígeno, que es peor porque daña el producto, oxida el producto. O sea que podría entonces almacenarse en vertical siempre y cuando todos los días le dé una vueltica. Lo ideal es almacenarlo horizontal siempre y cuando tenga corcho natural. Y esto de los tipos de corcho tampoco afecta en la calidad del vino, en el gusto. Bueno, no afecta en el gusto propiamente, pero sí afecta a la chulería del ritual de poder servirlo, porque no es lo mismo descocotar una botella con rosca que descorchar un vino ya con corcho natural. Pero no implica la calidad. ¿Sabes que yo vi una vez un video de alguien descorchando con una suela de zapato? Sí. ¿Se ¿Eso es real? Sí, es real. Y de hecho con una encendedora. Tú le colocas fuego en la parte de afuera del cuello de la botella y el contacto hace que salga. Bueno. Oye, como no sabía yo no lo eso. intentes sin supervisión, por si acaso. Sobre todo. Héctor, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Héctor García Martínez, el sommelier RD, en las redes sociales para que ustedes puedan buscar mayor información y lo puedan seguir y así como hemos empezado nosotros el día de hoy a aprender un poco sobre los vinos. Así que ya saben. De aquí me voy para el examen práctico ahora. ¿Dónde es que nos vemos a las 11? Vamos a coordinar. No se diga más, señores. Buen fin de semana. No se diga más por Top Latina 101.7 FM.